nos vamos finalmente para la Ciudad de México. Que encima todo esto viene, seguimos con las emociones a flor de piel. Nosotros que estamos yendo a conocer una de las capitales más grandes de América, nos vamos a encontrar con personas muy especiales. 6:30 de la mañana, todavía es de noche, está amaneciendo recién ahora. Ya estamos camino al aeropuerto. Hemos llegado al aeropuerto después de unos 50 minutos de viaje. Estoy muy ansiosa de verlos, pero muy ansiosa. ¡Hola, guachita! ¡Hola, Margarita, bombón! ¡Hola, guachín! Margarita! ¡Hola, Margarita! Empieza otra nueva etapa para darle la vuelta. Ya les vamos a contar cómo sigue esta historia, pero hemos pedido un Uber para irnos para el centro con los chicos y con Margarita. Permiso. Vamos. Ya estamos en el taxi saliendo del aeropuerto. Estamos todos acá amuchados, Julieta adelante. ¿Qué tal sus primeras horas en México, amigo? Ey, mirá la ojeras que tengo. Tengo que dormir sí o sí. Los chicos no saben que tenemos muchos planes y no van a poder dormir los dos. Ellos lo organizaron toda la vida. Para los que sean nuevos en el canal, Fla, Willy y Margui son amigos viajeros que conocimos hace ya más de un año. Nos encontramos por primera vez en Perú, pasamos la Navidad del 2022 juntos. Nuestros cumpleaños Posta, en Navidad Ecuador. 2022 me quedé pensando, hace una banda. Pasamos nuestros cumpleaños en Ecuador el año pasado, en 2023. Y bueno, creímos que no nos íbamos a volver a ver por las vueltas de la vida. Y miren, acá estamos. Ilusos. ¡Qué lindo, amigos! O sea, Los todo chicos- un cambio de planes. Uy, mirá el Los chicos mandaron la combi, Don y María, a Veracruz, así que ya en los próximos días la vamos a ir a buscar, pero eso va a pasar más adelante. Ahora nos vamos a recorrer Ciudad de México. ¡Vamos! ¿Cómo podría explicarle a alguien de otro país qué significa la expresión pinche? Una expresión hacia un individuo, a un ente humano, por decir pinche cabrón. Más usadas en México es pinche cabrón y pendejo. El mexicano dice, la mujer nada más hay dos tipos de mujeres, la cabrona y la pendeja. ¿Qué es la pendeja? La que todo acepta, la que todo dice, haz esto, sí, haz esto, sí. Y la cabrona es la que en lugar de decir sí, ni madres, hazlo tú, cabrón. Ahora entiendo. El otro día estábamos viendo una película que era La Ley de Herodes y entendí Si que la no me expresión... chingas, te jodes. Sí. Y lo otro que decían, una expresión era como resultaste ser más bravo que pendejo, y no entendía por qué hacía alusión a la expresión. Bravo es sinónimo de cabrón y pendejo es güey, para todo. Oye, güey, sí, güey, no mames, güey. Apúrate, güey. Haz esto, güey. Es muy usada la palabra güey Con ese ahorita tono, aquí en México. con Sí, ese güey. El 2 de octubre de 1968 se suscitó una masacre contra estudiantes por parte del gobierno federal, porque estaban en oposición a todo lo que el gobierno llevaba a cabo de robos, extorsiones, corrupciones. El 2 de octubre fue la matanza en Tlatelolco. ¡Qué locura! Y en noviembre fueron las Olimpiadas de 1968 en México. Ya se acabó todo. Claro. Aquí en México, hoy es una noticia de muertes y todo, y mañana sale otra. Ya la de hoy se olvidó. La tapó, sí. Los pinches españoles fueron los que supuestamente vinieron a descubrir a América, la madre que México ya estaba descubierto, ya estaba por los indígenas que vivían aquí. Y vamos a pasar los próximos días en un departamento acá en el centro de la Ciudad de México. Como les contamos, Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, tiene más de 30 millones de habitantes, así que dejamos el motorhome en las afueras, en la casa de Ricardo, que le agradecemos un montón, que nos ha brindado un espacio para dejar el motorhome, y nos vinimos acá para el centro, y además porque estamos con Fla y con Willy, que su combi va a llegar próximamente a Veracruz, así que están también sin su casita. Así que alquilamos un departamento para los cuatro y vamos a estar acá los próximos días recorriendo la Ciudad de México. Hoy estamos degustando un menú mexicano, valía 120 pesos mexicanos. Este con pescado, frijolitos y ensalada, y por ahí pollo a la Sinaloa. ¡Epa! Me Sinaloa. prometió
que no era picante. A ver, además venía con una sopita, una ensalada, La ensaladita. jugo. A ver, pará, me hiciste dar miedo ahora. Decí la verdad. ¿Está rico? Pica. No pica mucho, pero Pica. Pica. al final Te deja lo voy a comer con agua al lado. Bueno, buen provecho, amigos. Buen provecho. ¿Y de dónde salimos? ¿Dónde está la puerta? ¿Esta Todo es? por no querer hacer 2 viajes, ¿no? Yo le dije, boludo. Concha de su madre. Tenerte por siempre no te ha de faltar. No te vayas lejos porque quiero verte. Tenerte por siempre no me has de faltar. Y ya te vas con el viento, zambita querida, porque ya te vas. Quiero tenerte por siempre, mi dulce guitarra te acompañará. Y ya te vas con el viento, zambita cantora, porque ya te vas. Quiero tenerte por siempre, mi dulce recuerdo te acompañará. Y ahora sí, después de haber estado disfrutando, de ponernos al día con nuestros amigos, vamos a salir a recorrer la hermosa Ciudad de México. Nos espera una larga caminata. Nos hospedamos en estos momentos en la zona de Roma Sur. Nosotros antes de venir para acá estuvimos preguntando cuáles eran las mejores zonas que nos recomendaban para hospedarnos. Nos dijeron Roma y otras que les vamos a marcar por acá porque queda todo relativamente cerca como para salir a caminar y que además hay bares, restaurantes y demás. Vamos juntos a conocer Ciudad de México. Estamos caminando en este momento por la avenida Ámsterdam, una avenida circular que bordea el Parque México. Estuve corriendo ayer, está hermoso. Miren la vegetación que tiene, me pareció muy lindo todo este barrio. Actualmente estamos en el barrio Roma, estamos yendo como para más la parte céntrica. Hoy va a ser un día muy largo de caminata, pero la ciudad pinta muy hermosa. Es hermoso la cantidad de espacios verdes que hay acá para disfrutar, digamos, dentro de la ciudad. Hemos visto muchísimas personas con sus mascotas, mucha gente haciendo actividad física, gente corriendo en rollers y demás. La verdad es que se siente una paz acá en estos lugares, muy lindo la verdad. Inclusive en este lugar que donde estamos, hemos visto que hay wifi gratuito. Se ve un re lindo lugar como para pasar el día, venir a desconectarse y conectar con la naturaleza. Es muy linda esta zona que venimos transitando, como para que se hagan una idea, se siente muy al estilo de Buenos Aires, de Mendoza, con las arboledas, hermosísimo. Y estamos dirigiéndonos hacia los bosques de Chapultepec y llegamos a una avenida y nos encontramos con estas increíbles vistas de, miren lo que son estos edificios acá, tremendo. Y hemos llegado finalmente a uno de los lugares más icónicos acá de la Ciudad de México, que son los famosos bosques de Chapultepec. Es un espacio gigante verde. Lo comparan con el Central Park en Nueva York para que se den una idea el tamaño. Acá el cartel dice, tiene 686 hectáreas y es el área verde urbana más grande de Latinoamérica. El Central Park en Estados Unidos tiene 3.4 kilómetros cuadrados. ¿Y este? 686 hectáreas. ¡Wow! Gigante el Central Park también. Vamos a recorrer el parque.
Y acá dentro de los bosques de Chapultepec se encuentra el castillo de Chapultepec. Acabamos de ingresar, tiene un costo de 95 pesos mexicanos por persona. Si uno quiere grabar con la cámara tiene que pagar 50 pesos adicional. Ya estamos rumbo al castillo. Ya estamos en el castillo de Chapultepec. Se comenzó a construir en el año 1785. A lo largo de todos estos años tuvo un montón de usos. Fue sede del colegio militar. En el 1847 fue escenario de la heroica batalla en la que los cadetes combaten al ejército invasor de los Estados Unidos. Luego, entre 1864 y 1867, Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica lo usaron como palacio imperial, y entre el año 1872 y 1939 fue la residencia de los presidentes acá en México. Actualmente acá tenemos el Museo de Historia Nacional. Recién terminamos de recorrer la parte de abajo, que es donde se encuentra el museo. Me encantó. Hay tantas cosas de historia que me es tan difícil resumir, pero les juro que vale la pena venir. Está muy bueno el museo, con muchísimas explicaciones. Solo un dato, los carteles están únicamente escritos en español. Es difícil resumir todas las cosas que han pasado en la historia de México. Por ejemplo, hace unos videos atrás les mostramos que estuvimos en un pueblo llamado Miguel Hidalgo y Costilla, y acá en el museo me enteré que fue una persona sumamente importante para la historia de México. Él era un cura, pero que fue una figura muy importante para la revolución de la independencia de México en el año 1821. Por otro lado, algo que está increíble acá en el museo, en Chapultepec, son los murales. Nunca habíamos visto unas obras de arte así fabulosas, realmente impresionantes. Y además del museo, que la verdad que está buenísimo, a mí me encantaron los murales, es impresionante. Miren la vista que hay de acá desde el castillo, es realmente impresionante. Ya salimos de Chapultepec. Al lado del castillo, que es donde les contabas que se encuentra el museo, se encuentra Alcázar, que además tiene un montón de muebles, obras, carruajes y demás de cuando fue habitado por los emperadores. En el piso de arriba tiene el jardín de Alcázar, que es una belleza ese lugar. Estoy muy contenta de haber venido a visitar este lugar porque es muy lindo. Como les decía anteriormente, hay mucho de la historia de México. Es difícil resumirlo en un video,
mexicano, pero rápidamente podríamos resumirlo en unos 7 periodos. El primero, el prehispánico, del 2500 a.C. hasta 1521. Son todos los asentamientos de las civilizaciones que ocupaban estas tierras cuando llegan los españoles en 1519, y esta etapa finaliza con la caída de Tenochtitlán. Después, entre el 1521 y 1810, es toda la época colonial, que fue mientras existió el virreinato de la Nueva España, que como les veníamos contando ya en todos los videos anteriores, incluía no solamente el territorio mexicano, sino que parte de Centroamérica. Después, entre 1810 y 1821, es lo que dura todo el tiempo de la revolución para lograr la independencia de los españoles, pero recién España la reconoce en el año 1836 oficialmente. El cuarto periodo va desde 1821 a 1877. Una vez que ya eran libres, se forma el Imperio Mexicano y después se va a convertir en lo que es en república, pero en el año 1877 por primera vez pasa a ser presidente Porfirio Díaz, que ahí es donde comienza el siguiente periodo, que esta persona va a gobernar México a lo largo de 30 años. Después, en el año 1910, que se lo contamos cuando estábamos en Puebla, da inicio a la Revolución Mexicana, que todo este proceso dura hasta 1929, y a partir de esa fecha ya nos encontramos en lo que es la época contemporánea, la actualidad de lo que conocemos hoy de México. Y continuando con los lugares emblemáticos de la Ciudad de México, estamos caminando por el Paseo de la Reforma. Es una avenida hermosa, gigante, muy verde, que nos lleva como para el centro, así que la vamos a recorrer completo. Hemos llegado finalmente a uno de los puntos más emblemáticos que tiene la Ciudad de México, que es el Ángel de la Independencia, o simplemente conocido como el Ángel. Fue inaugurado en el año 1910. Es un punto de reunión acá en la ciudad, similar a como pasa en Argentina, lo es el Obelisco. Es muy lindo, es muy llamativo. Lo estábamos viendo desde el castillo de Chapultepec y tiene una altura de 45 metros. A otro lugar icónico de la Ciudad de México, el Monumento de la Revolución. En realidad, en el año 1897, Porfirio Díaz, quien era el presidente de aquel entonces en México, quería construir un palacio legislativo. En el año 1910 recién se coloca la primera piedra para lo que iba a ser esta construcción, pero como les comentaba anteriormente, en el año 1910 inició la Revolución Mexicana, así que después de muchas idas y vueltas, recién en el año 1933 empieza a construir lo que hoy en realidad conocemos como Monumento de la Revolución, porque recientemente había terminado la Revolución Mexicana y se inauguró en el año 1938. Se puede ingresar a visitar, la parte del museo tiene un costo de 40 pesos mexicanos y además se puede subir hasta la parte de arriba a través de un ascensor. Si uno quiere hacer las dos visitas, tanto del museo como del mirador, se debe pagar 150 pesos.
estos momentos estamos caminando por la Alameda Central, donde además tenemos acá el monumento a la Alameda, que es bastante famoso por acá. Desde que salimos a caminar esta mañana, que ya llevamos como unos 13 kilómetros. 14 kilómetros. 14 kilómetros, una calle más linda que la otra. Yo voy a ser sincero, para mí es la capital más linda que hemos estado. No es como te lo cuentan, o sea, Ciudad de México no es como te lo cuentan, o por lo menos como nos contaron a nosotros, que no vengamos, que era un caos, que tratemos de evitarla. Vale la pena venir a conocer esta capital porque es realmente hermosa. Obviamente que como en todos lados hay que tomar recaudos, pero en los 14 kilómetros que llevamos caminando lo hemos hecho con una total tranquilidad, unos lugares hermosísimos, como decías antes, uno más lindo que el otro, gente haciendo actividad física, paseando con sus mascotas. Muchos parques, mucha zona verde, calle ancha, la verdad que hermosa realmente esta ciudad. Unas vistas muy lindas, sumamente recomendable, nos ha encantado Ciudad de México, pero aún queda mucho por seguir conociendo. Como les dijimos, una cosa más linda que otra. Miren lo que es esto. Acabamos de llegar al famoso Palacio de Bellas Artes. Las construcciones que hay acá, los trabajos, las esculturas, no, realmente estamos maravillados con Ciudad de México. Acá está también el Museo Nacional de Arquitectura. Qué belleza de lugar, por favor. Frente al Palacio de Bellas Artes tenemos el Banco de México. Acá hay un museo, esto era la Casa de la Moneda anteriormente. No dejamos de sorprendernos con las construcciones tan lindas. Me sentí en un lugar como re de película. Mal. La construcción acá abajo de la escalera, los detalles que tiene. Qué lugar tan diferente a todo lo que ya hemos visitado, la verdad. Lo que les voy a contar, yo sé que no se va a percibir en la cámara, pero el piso de este lugar está totalmente inclinado y si uno camina, esto está como así para abajo. Este lugar se llama la Sala de los Azulejos. ¿Qué onda? Alguien tiene una botella. México es una ciudad muy propensa a sufrir terremotos. Esta zona, bueno, y el otro día cuando estábamos en Puebla también nos contaban que allí también, porque la Ciudad de México está ubicada en una zona pantanosa y además por todo lo que es la zona del Pacífico es muy propensa a que se sientan terremotos. De hecho, muchísimas de las construcciones acá ya están preparadas, son antisísmicas. Hoy, por ejemplo, cuando estábamos recorriendo el castillo de Chapultepec, había un montón de carteles de qué hacer en caso de sismo, así que ellos ya están muy acostumbrados acá. Y México sufrió 2 terremotos muy grandes en los últimos tiempos. Uno fue el del año 1985, fue sumamente devastador, tuvo una magnitud de 8.1 y después en el 2017 hubo otro con 8.2, que la gente local nos contaba que si bien fue mucho más terrible el del 2017, fue menos catastrófico por el hecho de que ya habían estado preparados en estos, entre el 85 y el 2017, con las construcciones y además con la concientización a la gente sobre qué hacer en caso de terremotos. Circulando por acá hemos visto varios edificios que se ven que están como rajados o que se ve el desnivel, o en este lugar que entramos en la casa, en la Sala de los Azulejos, que se puede percibir cómo está el piso totalmente levantado o desnivelado. Son algunas de las tantas secuelas que ha dejado este terremoto. Hemos llegado
finalmente a el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México. Miren ese banderón ahí, me encanta ver cuando las banderas flamean. Y acá tenemos lo que es la catedral. Por detrás ya vamos a ir, está el Palacio. Increíble la cantidad de personas, está todo cerrado acá, hay un escenario montado en lo que es el Zócalo y acá enfrente tenemos el Palacio Nacional que está cerrado, sería como lo que es la Casa Rosada en Argentina, Palacio de Gobierno, acá es donde sale el presidente. Increíble, miren para allá la cantidad de personas que hay. Y eso que hoy es sábado, así que no hay tanta gente como se puede llegar a encontrar un día de semana. Y acá hay un montón de, no sé cómo se llaman, como chamanes, haciendo limpiezas espirituales. Miren, por todos lados, miren acá también. Yo voy a cantar esta canción para mi gente. Hemos llegado al Templo Mayor, que son las ruinas de lo que antiguamente era su templo principal, y nos contaba recién que también debajo de la catedral principal hay un montón de restos de ruinas que bueno, como el símbolo de pisotear la otra cultura, han construido encima la catedral. Y miren cómo se ve, no sé si en la cámara se va a llegar a comprender lo inclinado que están los edificios a causa de los diferentes terremotos que ha habido, pero si uno toma cosas de referencia, se ven bien inclinados algunos edificios. ¡México! Y una de las paradas más esperadas del día, vamos a entrar al mercado porque son las 3 de la tarde y todavía no hemos comido nada, así que vamos a degustar algún plato típico mexicano. Tengo un hambre, llevamos, miren, 18 kilómetros, 6 horas y media. Me comí un yogurcito en el camino, pero el hambre que tenemos y el cansancio es tremendo. Son casi las 7 de la tarde. Hemos caminado más de 25 kilómetros el día de hoy. Pero valió la pena cada paso que hemos hecho. Nos ha encantado esta ciudad. Nos quedamos con muchas ganas de poder conocer el Museo de Frida Kahlo, un imperdible también acá en la ciudad, pero les pasamos el dato para que no tengan la misma situación que nos pasó a nosotros. Se debe reservar con anticipación. No había más entrada para ninguno de los días, ni la próxima semana, estaba todo lleno. Y por otro lado, un dato que me parece no menor para contar, como les mencionábamos, el hecho de que no habíamos sentido en ningún momento esa sensación o persecuta de inseguridad en una de las ciudades más grandes del mundo. De hecho, venimos caminando, ya está anocheciendo y venimos con la GoPro, el teléfono en la mano, y lo ves en la gente local que está con las mochilas. En un montón de otros lugares la gente va con la mochila adelante o cuidándose un montón de cosas, y acá notamos como una tranquilidad que se percibe. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido. Si llegaste hasta el final del video, comentanos ¡Viva México! Así sabemos que llegaste hasta esta parte. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque en los próximos videos se vienen muchas cosas lindas por ver. Nos vemos en un próximo video. Deja Hakuna Matata por el mundo. Transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata, día a día, 2 seres sencillos.
Caro y Santi, actores de un cuento.